Cordial saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Padres sin Manual, lo que nadie nos enseñó sobre cómo ser padres o madres. En este episodio me acompaña esta querida mamá, se llama Catalina Zárate. Catalina, cuéntenos un poquito de usted, de lo que quiera compartir de su vida y de quién es mamá. Bueno, primero que todo te quiero agradecer por invitarme y por este espacio tan bonito que creaste, que es muy útil para todos nosotros que somos los cuidadores principales, los papás o los educadores también. Sí, de nuestros hijos, sí. Sí. Bueno, mi nombre es Catalina Zárate, soy mamá de 2 hermosos hijos, estoy casada con un húngaro, soy ingeniera industrial y tengo una maestría en negocios internacionales. Bien, Katica, ¿cuántos años tienen estos dos criaturitos? Bueno, tengo 2 y uno tiene 4 años, que es el mayor, y uno tiene 18 meses. Bueno, bien. Katica, como le compartía, este espacio es para que conversemos, compartamos anécdotas, experiencias. ¿Qué es eso que de pronto usted nos quisiera compartir, de eso que aprendió siendo mamá, que usted dijo, pucha, esto nadie me lo había enseñado, no lo había escuchado, no había pensado en esto, o de pronto someramente? ¿Qué es de eso que de pronto más le llamó la atención? O bueno, ¿qué nos quiere contar? Bueno, son muchísimas cosas, o sea, yo creo que cuando uno es mamá, uno piensa que todo va a ser maravilloso, que uno va a tener un bebé acá y lo va a abrazar y la vida es súper hermosa. Y cuando te enfrentas con la realidad es como, Dios mío, esto no era lo que yo había soñado. Entonces yo creo que es eso, o sea, la realidad de la maternidad es algo impactante, pienso yo. El posparto, como yo te mencionaba también, el posparto es algo súper difícil que nadie te dice a ti, oye, te vas a encontrar contigo misma, te vas a encontrar con tus sombras de la infancia, vas a pensar, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me educaron así? Vas a interrogar muchísimas cosas de tu vida y te vas a encontrar contigo misma, ¿sí? ¿Y qué es eso, Katica, que usted aprendió en sus pospartos? Dos, ha tenido ya 2 pospartos. De pronto incluso también nos puede contar un poquito de la experiencia del primero, cómo enriqueció la segunda, o si fueron muy diferentes los dos. Totalmente diferentes, sí, totalmente diferentes. El primero fue un posparto súper fuerte porque primero estábamos en la época del coronavirus, o sea, mi hijo nació en julio del 2020, entonces fue algo tenaz, o sea, para nosotros, tanto para mi esposo como para mí, porque en ese momento cerraron todo tipo de comunicación de viajes, o sea, ya nadie podía viajar, mi mamá tenía los tiquetes comprados, todo se canceló, o sea, nadie nos acompañó en ese posparto. Entonces, sí es difícil, solitos, sí, los dos. Entonces, sí es difícil tener un posparto con una tribu, imagínate un posparto sin nadie. Y agregando a eso, me dio hipertensión posparto, estaba también con la lactancia, yo porque quería dar lactancia materna, y solamente después del mes pude dar mi lactancia materna exclusiva. Entonces, psicológicamente, para mí eso era, yo necesito, yo puedo, y él también. Entonces, fue muy difícil esa parte. También tener un bebé en brazos y tú no saber, oye, ¿qué hago con este bebé que no me duerme? Yo tampoco podía dormir, mi esposo tampoco podía dormir. Y a mi esposo le dieron apenas, creo que fue 1.5 semanas de descanso en su trabajo. Como de licencia. De licencia. Ajá. Y entonces, y después, a Catalina sola. Aunque él eso entre llamada y todo, bueno, pues porque él trabaja online, entre llamada y todo, él venía, me ayudaba, me ayudaba, no, ejercía su rol como padre. Exacto. Bueno, muy bien empezar a cambiarse el lenguaje, ¿no? ¿Cuál ayuda? Ayuda de los dos. Sí, claro, cuando le preguntan a uno, ¿y su esposo le ayuda a uno? No me ayuda, él ejerce su rol como padre. Muy bueno. Exactamente, muy bueno. Sí. Entonces, sí, fue súper difícil. Obviamente me dio esos llamados baby blues, que casi nadie habla, o sea, porque la gente muestra en redes sociales que todo es maravilloso y que nada pasa. Pero cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el baby blues te da los primeros días y ya después, si tú ves que avanza, pues ya es una depresión postparto, ¿sí? A mí me dio el baby blues. Yo creo que hasta me alcanzó a dar un poquito de depresión postparto, pero yo no me daba cuenta con todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces,
empiezas tú como a, o sea, mi bebé, perdí mi vida anterior, mi vida con mi relación con mi esposo, ya no podemos ver Netflix, acostarnos, salir, ya tengo que ser más responsable. Entonces todo eso te afecta psicológicamente y empiezas a como a sentirte triste, a llorar, tú ni siquiera sabes por qué estás llorando y después estás alegre. O sea, todo eso es las hormonas que te cambian. Claro. Totalmente. Y la depresión postparto, bueno, pues ya tú tienes otros pensamientos, pasan otras cosas, hay mamitas que se deben medicar, entonces ya es algo diferente y todo está bien. O sea, así a ti no te haya dado baby blues, así tengas una depresión por postparto, todo es natural, o sea, es algo que de cada quien y es aceptado porque hay muchas personas que les dio esa depresión postparto y no se sienten seguras de contarlo, de hablarlo, y eso debe ser natural para que uno pueda superar todas esas etapas de la vida. Ya, y no me acuerdo cuál es la pregunta. No, bueno, estábamos hablando que ya usted ha tenido, o sea, pasó dos pospartos. Sí. Entonces, tal vez sí hubo diferencias entre la primera y segunda, si la primera le ayuda a aprender algo para la segunda. No, total. La primera sí fue súper difícil, como te mencionaba, porque no tenía nadie, no tenía una tribu que me ayudara. Y ahorita, en la segunda, hace año y medio, decidimos con mi esposo, bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos, y decidimos con mi esposo, no, tenemos que irnos a Colombia a recibir ayuda de nuestra tribu. Entonces, aquí tenemos, pues, mis papás, nuestra familia, mi hermano, o sea, entonces dijimos, no, tenemos que acompañados, ayudados. Entonces, eso fue toda una osadía. Entonces, cuando mi bebé tenía 2 meses y medio, nos vinimos para acá. Nos vinimos a recibir esa ayuda. Entonces, mi posparto ha sido totalmente diferente del primero. Ya podía yo bañarme tranquila, no como en el otro que, Dios mío, ¿dónde está el bebé? Está en la cuna, tenía que salir mojada mirando qué pasó, tal cosa, no podía, o sea, llegaban las 5 de la tarde y uno no sabía si había comido, si no había comido, si se bañó, si no se bañó, entonces es algo tenaz. Entonces ya en mi segundo posparto, sí, recibí esa ayuda y fue mucho más fácil. Entonces yo creo que, bueno, es un consejo no pedido, que es si alguna mamita de la que nos está viendo está pensando en tener un bebé, es tener alguien que te colabore, que esté ahí contigo, aparte de tu esposo, ¿sí? Tanto en todas las labores de la casa como psicológicamente. Entonces, o sea, incluso alguien con quien hablar, con quien compartir. Porque yo ni tenía con quien hablar, con mi esposo, y mi esposo solamente hablaba conmigo, solamente era online, pero online no es lo mismo que venga, un abrazo, vente, te entiendo. Y eso que usted decía de, sí, no, es que le dio depresión postparto, a veces tal vez se minimiza esa situación. Exactamente, y más acá en Colombia es como si estuviera penalizado ir al psicólogo. O sea, yo les contaba también a algunas personas como, sí, yo estoy en el psicólogo, porque con mi primer bebé yo hice terapia psicológica y eso me ayudó tanto a sacarme todo, porque es que tú con tu psicóloga tú le cuentas todo y más. O sea, en cambio, si yo estoy hablando con mi mamá, yo trato como, ay, venga, no le voy a contar esto porque tal cosa. Entonces empiezas a superar y a darte cuenta de muchas cosas, de errores o de cosas que necesitas superar. Entonces es súper importante también hacer terapia psicológica. Importante, y que no sea tildada, ¿no? Que no sea tachado de que está mal. Sí. Qué bueno, qué buen consejo. Debería ser normalizado tener terapia. Eso sí se debería normalizar. Deberíamos tener terapia psicológica. Al menos una vez. Sí, al menos una vez al mes. Al mes, yo decía en la vida. No. Bueno, al mes. Al mes, claro. Ay, bueno, Cata, cuéntenos un poquito esta experiencia que es muy particular suya de soy colombiana, pero mi esposo es húngaro, pero además mis hijos nacieron en Estados Unidos y entonces puedo intuir que sus hijos están creciendo en un ambiente intercultural, también interlenguaje, o si ese es el concepto, porque están trabajando los 3 idiomas. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es, ¿qué nos puede decir un poquito de lo que ha aprendido de esto, de los retos? ¿Qué nos puede contar? Bueno, a ver, que eso es difícil, es muy difícil. Si tú tienes un esposo colombiano y tienes la misma cultura y es la misma familia, si aún así es difícil tener un matrimonio, sostenerlo, imagínate cuando tienes diferentes culturas, diferentes
cosas, idiomas. Entonces, ha sido como de estructurarlo, de mirar agreements, de mirar cómo nos... Puntos de encuentro. Como puntos de encuentro exactamente entre los dos, y eso nos ha funcionado muchísimo. Entonces, bueno, mi esposo le habla a mis hijos en húngaro. Yo les hablo a mis hijos en español. Así es como ellos han aprendido. Bueno, pues el pequeñito todavía no, pero sí ya empieza a decir algunas palabras en húngaro. Pero mi hijo mayor, el de 4 años, sí habla los 3 idiomas, sí. O sea, habla mucho más en húngaro y en español, porque es el ambiente de sus papás, o sea, ¿sí? Y en inglés, pues, entiende totalmente. Como decimos en Colombia, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Así es. Y de verdad que eso sí es verdad. Yo antes decía, ay, es pura mentira, no habla. Ahorita sí yo digo, sí es verdad ese dicho, ¿sí? Lo entiende, pero no lo habla. Pues ya empezó como a soltarse un poquito más en inglés, porque mi esposo y yo hablamos en inglés, entonces él ya entiende. Ustedes hablan en inglés. Entonces ahí hay un húngaro español con inglés súper mezclado en muchas cosas. Yo traté de aprender húngaro, pero es difícil. Sí. Y más cuando eres mamá, pues no tienes como tanto tiempo para hacer todos esos cursos y hobbies. Pero sí, entonces con la familia, gracias a Dios, son tipo colombianos, te abrazan, te dan un beso, te cercanos. Hablan. Sí, cercanos. Pero la familia extendida, que tíos y todo eso, sí ya es como, hola, ¿cómo estás? Entonces para mí es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y yo quiero hablar y entablar una conversación. Y es muy difícil porque no hablan español o inglés y yo no hablo húngaro. Entonces eso ha sido complejo. Sí, ha sido complejo en esa parte. La parte de la comida ha sido delicioso aprender a cocinar húngaro. O sea, entonces, ¡qué bueno! Mira, te lo voy a decir acá que mi mamá ni escuche, pero la comida húngara es más rica que la colombiana. Uy, me encanta. Y los niños están creciendo entonces más con comida húngara que... Con las dos. Sí, con las dos por lo que estamos en Colombia, entonces sí, con las dos. Pero mi esposo, hay veces que dice, no, yo extraño mi comida húngara. Entonces, ¿qué días encontré un restaurante alemán que es de salchicha alemana y todo eso? Y lo llevé. Eso le parecía mentira. Entonces, sí, ha sido esas diferencias entre las dos culturas, tanto la comida... cómo nos educaron a los dos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La crianza. Pues, sí, la crianza es otro tema. Bueno, la crianza. A ver, nosotros nos enfocamos, bueno, antes de tener a mi primer hijo, dijimos queremos crianza respetuosa, sí, la crianza que no nos educaron a nosotros, la de nosotros era diferente. Entonces, sí nos enfocamos en eso. Y los papás, bueno, bueno, los amamos. Ojalá, yo los amo a mis suegros. Bueno, menos mal no hablan en español. Pero, ¡ay, no! Bueno, mis suegros, pronto ellos sí criticaron al principio un poquito nuestra crianza porque no creían en esa crianza respetuosa. Era como, ¿por qué no le dicen al niño tal cosa y en este tono y todo eso? Y yo, no, es que le estamos poniendo un límite, pero se lo estamos poniendo así con asertividad, pero no gritándolo, o sea, no se puede gritar a un niño, o sea, ¿sí? Entonces no lo creían. Lo mismo con el BLW, que es el Baby Led Weaning, que es aprender a comer con tus propias manos, ¿sí? No con la cucharita, con las papillas y todo eso, no, para ellos era terrible que el niño se ensuciara, que el niño cogiera con sus propias manos. Entonces yo al principio era muy callada, yo no decía nada, bueno, no voy a decir nada. Y ya después pues uno aprende también a hablar, porque eso también es otra cosa que uno, de pronto al colombiano, o de pronto mi crianza, yo no decía las cosas, yo prefería evadir para evitar problemas y no decir. Entonces es otra cosa con las mamás, sí, enfrentarse con tu crianza, con lo que tú quieres hacer, pero tus papás y tu familia y tu círculo alrededor no cree en eso. Entonces eso es una de las cosas difíciles de la maternidad, de la paternidad, de la crianza. Entonces, pero ya, ahorita ya creen en la crianza respetuosa, creen en el baby led weaning, creen en esas porque cosas. Lo ven. Porque lo ven y porque se les ha ido mostrando poco a poco que de verdad sí funcionan. ¿Sí? Y una de las cosas, uno de los pro que decían el BLW es que aprendes a
a masticar y a mover todos estos músculos que te sirven, que le sirven a los niños para aprender a hablar. Entonces mi primer hijo aprendió a hablar rápido. Entonces ellos, es uno de los pro, ¿no? De las, sí. Entonces ellos, ahí, bueno. Mis papás también, obviamente nuestros papás vienen de otra generación, con otra educación, entonces también se han interrogado un poco acerca de la crianza respetuosa, se les ha ido mostrando las diferentes cuentas. A mí me encanta, no sé si puedo nombrarla así. Sí, claro. Me encanta mucho un consejo. Sí, me gusta mucho Manuela Molina, que es Kids Mind Heart. También hay una que no tiene muchos seguidores, pero es excelente, y es Mela Ramírez. Ella es una venezolana, pero es una mamá 10, que con ella aprendí, por ejemplo, que yo no podía cocinar porque mi hijo mayor estaba ahí. Entonces yo, ¿cómo hacía? El niño, tal cosa, ¿qué hago? Entonces ella decía, no, pues déjalo ahí en la cocina, tráele todas las ollas y que él las coja y todo eso. Y así era como yo cocinaba. Entonces lo aprendí de ella. Y tiene unos tips maravillosos para crianza, o sea, cómo hacer, cómo sentirte libre. Cuéntenos otro de esos tips. Ay, bueno, que ejemplo, a usted le ha funcionado con los niños. Bueno, por ejemplo, ese tip, el de la cocina, es maravilloso, sí. Por ejemplo, el de cómo te bañas si tienes un bebé recién nacido, cómo lo haces. Entonces, la mecedorcita, la que es como así y que te empuja así, no sé qué, sí. Bueno, se me olvidó. Como la sillita mecedora. Sí, la sillita mecedora. Yo no la compré porque a mí me dijeron, no, eso no sirve, eso ya no sé qué. Entonces es como tú mirar qué cosas sí te sirven. Entonces yo la compré después, como mi primer hijo tenía, yo creo que mes y medio, entonces yo dije, no, yo la voy a comprarla. Claro, entonces yo como es chiquita, no es como el coche, pues yo la ponía al frente y lo dejaba ahí con jugueticos y me bañaba tranquila, pero y que la viera. Claro. Y que me viera. Sí. Y los primeros meses, pues el primer mes y medio o 2 meses, yo salía con la toalla a mirarlo y todo eso, y yo decía, no, pero yo puedo hacer, pues, o sea, necesito ir al baño a bañarme y saber, ¿sí? Entonces, esa parte me sirvió muchísimo. Y bueno, no sé, hay muchas más, pero en ese momento se me ocurren esas dos que me facilitaron a mí, que es bañarse todos los días, eso. O llevar el coche también, pero como nosotros vivíamos en un segundo piso, no me iba a poner a llevar el coche, claro. ¿Sí? Entonces, esa. Y Cata, un poquito de esa experiencia como mamá de 2 niños, ¿no? Porque es que no es lo mismo ser mamá de 1 que de 2, además que se llevan relativamente poco, ¿sí? O sea, ambos son niños pequeños, sí, en este momento. Sí, sí. ¿Qué ha aprendido la crianza respetuosa de 2? O de cómo lidiar en ellos, cómo se comportan entre ellos, ¿qué nos puede contar de eso? Bueno, eso sí ya... bueno, ya nos va cambiando el tiempo, pero cuéntanos un poquito de Bueno, entonces, para responderte esta pregunta, la crianza de 2 obviamente es mucho más difícil. Si una es difícil, la segunda es mucho más difícil. Yo siempre digo, cuando vayas a tener el segundo niño, hay que prepararse. Hay que prepararse de que el primero ya haya dejado el pañal. Bueno, ese es mi consejo, ¿no? Ajá, que el primero ya haya dejado el pañal, que ya haya dejado la teta y que ya pueda ir al jardín. O sea, es idealizar esa parte, pero yo se lo digo, o sea, yo hubiera hecho eso, no lo hice. Y por eso es lo que aprendió. Eso fue lo que aprendí, que obviamente los Instagrams, las personas súper expertas te van a decir, no, pero es que eso es idealizar, que eso no es así, que yo no sé qué, que eso no. O sea, yo lo digo con todo mi corazón, con todo lo que me pasó, que es mucho mejor que el niño ya deje el pañal, porque imagínate cambiando 2 niños el pañal, o sea, es muy difícil, ¿sí? O los 2 pegados a la teta, o sea, como me pasó, yo di lactancia en Tadem, a los 2 les di la lactancia, entonces uno aquí en este lado, el otro acá, entonces tú terminas así como ya súper cansado. Claro. Y que vaya al jardín, ¿por qué? Porque es que ya vas a tener una mañana que le puedes dedicar a tu recién nacido, y tener ese momento, esa conexión. Entonces es súper importante. Y claro, el mayor ya cuando llega, el menor dice, oiga, yo era el preferido acá, el único, esta casa era mía, mis juguetes eran míos, mis papás eran míos, ahora llegó este bebé, devuélvanlo al hospital, ¿sí? Además no hace nada. No hace nada y todo el día. Pero me quita mi mamá. Sí, no, y tengo una foto de mi hijo bebé con puros stickers acá. Ay, no. O sea, entonces yo digo, Dios mío, era el juguete de él, claro. ¿Sí? Una de las enfermeras del hospital donde nació mi bebé nos dijo,
Los primeros 15 días, 20 días, el primer mes es fácil. Es como que nivelar. Cuando ya pasan 4 meses, tu bebé va a decir, oiga, este bebé se quedó, este bebé nació para quedarse. Entonces ahí es cuando empieza lo difícil. Yo no le creía, yo no, o sea, son los primeros meses los más difíciles, ¿sí? No, el cuarto mes se volvió eso como que, oiga, sí, ¿por qué no lo devolvieron? ¿Qué pasó con este bebé? ¿Por qué se quedó acá? ¿Era en serio? Era en serio. Entonces es compartir también con él y hacerlo partícipe de que te ayude a cambiar el pañal, de que involucrarlo, exactamente, para que no sienta celos. También una de las cosas que yo digo, uno idealiza, no, mi hijo no va a ser celoso, porque yo los voy a hacer, no, todos son celosos. Eso fue lo que yo aprendí, porque yo escuchaba experiencias y yo decía, no, yo no creo, yo voy a tratar de que ellos se involucren, de que él no sienta celos. No, es que es normal, es la naturaleza. Entonces sí, sintió celos hasta el momento, o sea, ya van año y medio, ya se siente algo diferente, ya bailan juntos, juegan juntos, pero toda la vida hay momentos de celos. Toda la vida. Sí. Creces y también, pero mi mamá, ¿por qué tal cosa? O mi mamá, siempre va a haber celos. Entonces, es saberlos manejar. Bueno, Katica, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos todas estas experiencias, de todo lo que nos ha compartido. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos veremos en un siguiente episodio de Padres sin Manual. Bueno, gracias a ti por invitarme y a ustedes por escucharnos. Chao.